División. Operación que consiste en averiguar cuántas veces un número, llamado dividendo, está contenido en otro, denominado divisor. El resultado de esa división es un número llamado cociente. En ocasiones, al dividir, sobra un número llamado residuo, que en otras ocasiones también se denomina resto. Entonces, si nosotros encontramos la palabra residuo en un ejercicio o encontramos la palabra resto, viene a ser lo mismo. Aquí tenemos de manera simbólica los términos que forman una división. El número que va a ser dividido se llama dividendo, se representa con una D mayúscula. El número que divide se llama divisor y se representa con una D minúscula. A no confundir estos dos términos. Va a ser muy importante entenderlos para la resolución de los ejercicios. La respuesta o resultado de esta división se llama cociente, pero se representa simbólicamente con una letra Q. Finalmente, si sobra cierta cantidad de número, ese número recibe el nombre de residuo, también llamado resto. Algoritmo de la división. Sobre la base de estos términos, podemos formar o diseñar la siguiente fórmula. El dividendo es igual al producto del divisor por el cociente, y a esto le tenemos que sumar lo que sobra, es decir, el residuo o resto. Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Hay que aprender esta fórmula. Veamos un ejemplo para que se verifique que efectivamente esta fórmula es válida. Si dividimos 23 entre 5 nos da 4. 4 por 5, 20. A 23 le quitamos 20 y nos da 3. 3 sería el residuo. Según este ejemplo, 23 sería el dividendo con D mayúscula. 5 sería el divisor, D minúscula. La respuesta, que viene a ser 4, representa el cociente, y finalmente lo que sobra, que en este caso ha sido 3, corresponde al residuo. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, sería el dividendo. En el ejemplo es 23 igual a el divisor por el cociente. El divisor que vale 5 por el cociente que vale 4. Divisor 5 por el cociente 4 más el residuo. El residuo vale 3. Residuo igual a 3. Bajamos el dividendo, que es 23, igual a 5 por 4 que nos da 20 más 3, 23. Y el resultado es exactamente igual al dividendo. Por lo tanto, quiere decir que esta fórmula es válida. Clases de división. División exacta. Una división es exacta cuando el resto, o sea el residuo, es 0. Resto o residuo es lo mismo. Hay que familiarizarse con estos dos términos. Veamos un ejemplo. Antes del ejemplo, hay una fórmula que hay que aprenderse para una división exacta. Cuando la división es exacta, podemos efectuar la división del dividendo entre el divisor y nos va a dar un valor igual al cociente. Esto se cumple siempre y cuando la división sea exacta, es decir, el residuo sea 0. Ejemplo, si dividimos 72 entre 8 nos sale a 9. 9 por 8, 72, restando no nos queda residuo.
O también decimos que el residuo es 0. Aquí el dividendo será 72, el divisor será 8 y el cociente será 9. Entonces, asociando estos valores a la fórmula anterior, tendríamos que el dividendo, que es 72, si lo dividimos entre el divisor, que es 8, dividendo entre divisor, 72 entre 8 en el ejemplo, será igual a 72 entre 8 nos da 9. 9 que viene a ser el cociente. Aquí lo tenemos, cociente igual a 9. Por lo tanto, esta fórmula es válida. División inexacta. Una división es inexacta cuando el resto, o sea el residuo, es distinto de 0. Aquí hay dos conceptos que son claves para poder resolver los ejercicios que vendrán seguidamente. Primero, el concepto de residuo mínimo. Cuando en una división el residuo es igual a 1, se dice que el residuo es mínimo. Se representa simbólicamente con una R mayúscula, una M, una I y una N. Residuo mínimo. Lo vamos a ver en la resolución de ejercicios. Por eso es necesario aprenderse esta expresión. Cuando es mínimo, el residuo será igual a 1. Tener mucho cuidado porque a veces cuando uno dice residuo mínimo, comete el error de decir que es igual a 0. No, el residuo mínimo es igual a 1. Precisemos esta idea que acabo de mencionar. Ejemplo, si dividimos 81 entre 10, dividiendo nos da a 8, 8 por 10, 80, y restando 81 menos 80 nos da 1. Aquí el dividendo sería 81 representado con la D mayúscula, el divisor sería 10 representado con la D minúscula, el resultado ha sido 8, viene a ser el cociente representado con la Q minúscula, y finalmente sobra 1, que vendría a ser el resto, o residuo, y se representa con una R minúscula. Hay que familiarizarse con estos símbolos para cada uno de los términos de la división. Muy bien, pero como en este caso el resto nos ha salido igual a 1, quiere decir de que este residuo será un residuo mínimo. Residuo máximo. Cuando en una división el residuo es igual al divisor disminuido en 1, entonces se dice que el residuo es máximo. Ojo con esto, el divisor disminuido en 1. En fórmula diríamos que el residuo, que se representa con una R mayúscula, máximo, MAX, residuo máximo, siempre va a ser igual al divisor de esa división menos 1. Aquí el residuo máximo va a variar. Para nosotros saber cuál es ese residuo máximo, hay que ubicar en la división el divisor y quitarle 1. Entonces acá en este ejemplo, si tenemos 34 entre 5, dividiendo nos da 6. Entonces, aquí el 34, dividido entre 5 nos da 6, 6 por 5, 30, 34 menos 30 nos da 4. El dividendo será 34, representado con la D mayúscula. El divisor vendría a ser 5 con la D minúscula. El cociente sería 6, o sea, el resultado, y se representa con la Q minúscula. Y finalmente, lo que ha sobrado ha sido 4, que viene a ser el resto, representado con la R minúscula, también llamado residuo.
Y acá un detalle importante. Aquí este residuo o resto lo podemos representar como d-1, o sea, el divisor menos 1. Como el divisor es 5, si le quitamos 1, nos da 4, que viene a ser, en este caso, este residuo del ejemplo. Quiere decir de que en este caso, como el residuo es una unidad menos que el divisor, entonces este residuo es residuo máximo. Y así es como lo representamos con una R mayúscula, una M, una A y una X.